¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, Felipe Bianchi. Ya están sentados nuestros primeros 12 invitados de lo que va a ser esta noche. El senador demócrata cristiano Andrés Saldívar, senador, y el senador del PPD, Jaime Quintana. Ustedes se preguntarán, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué razón ponen a dos personas de la misma coalición de gobierno? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde están las compensaciones? ¿Qué pasa con ustedes? El punto es que venimos escuchando desde hace ya más o menos 8 o 9 meses de un problema que a veces se le denominan con palabras así mágicas. O retroexcavadora, cuyo autor es Jaime Quintana, que significa de alguna forma reconstruir, botando un poco los cimientos que habían. Y la cocina, que se habla de la democracia cristiana, que básicamente es la antigua política de consensos o negociaciones en la medida de lo posible que daba la concertación. Por lo tanto, queremos ver a ver qué tanto hay una discusión en serio, cuáles son las diferencias serias que hay al interior de la coalición dominante en un marco de hoy donde hemos podido leer un memorándum de Genaro Arregada que dice que está realmente despelotada la situación o desordenada. Por eso queremos conversar directamente para que nos cuenten. Ya hay una nota introductoria que los invitamos a ver y pues conversamos. Acá está. Solo ahora, sino que en la nueva mayoría se han llevado como el perro y el gato prácticamente durante todo el año. La convivencia de diversas almas en el conglomerado oficialista ha generado tantas tensiones que muchos extrañan los tiempos de la antigua concertación, donde la coordinación y objetivos parecían tener más consensos. O nos ponemos de acuerdo, nos dejamos de dar gustito, o la derecha en plenitud. Y los dueños de Chile ya son dueños de la economía, pero no les demos la moneda también. Cuesta entender las faltas de tino, los dimes y diretes que todos declaran tener la disposición de frenar, pero cada semana se profundizan más. Las transformadoras reformas que ha impulsado el gobierno han sido el foco de la discusión pública y privada. El gobierno no ha tenido el timón firme para mantener la ruta. Cambió la reforma tributaria, ya cambió la reforma educacional, está cambiando la reforma laboral, está cambiando todas las reformas. Entonces, cuando tú no tienes el timón firme, tú no le puedes echar la culpa a los ministros, cuando el problema viene también del área política. Para algunos, la democracia cristiana ha sido el partido que patalea porque sí y porque no, que saca la voz cada vez que se siente pasada a llevar o cuando las reformas no bailan al ritmo de su música. Para otros, es el partido víctima de constantes ataques de sus propios socios. Lo último, de desleal fue catalogado su presidente por uno de sus pares. ¿Tiene larga vida la nueva mayoría? Yo creo que la nueva mayoría debiera proyectarse, pero para eso tienen que cumplirse ciertas condiciones. Estamos en un proceso, ¿ya? Y espero que ese proceso culmine bien. Ya no creo que tenga que proyectarse a todo evento. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto efectivamente pueda cuajar. La reforma educacional tiene los ánimos crispados. La crisis del metro ayudó a tensionar más las relaciones. ¿Es necesario un cambio de gabinete en el corto plazo? En el caso de la ADC demuestra lo que está pasando en este país. Es el cuoteo máximo. Aquí hay una persecución política porque están buscando un cargo. Es imposible que un ministro de Estado sea responsable de lo que está pasando en el metro cuando esto viene de atrás. Ha sido inteligente en eso Michelle Bachelet de no hacer un cambio de gabinete. El cambio de gabinete tiene sentido solo si, en la lógica de los efectos, tengo un cambio de estrategia. O sea, yo digo, bueno, la reforma educacional no voy a tratar de implementarla políticamente de tal manera, sino que la voy a tratar de implementar de tal otra manera. Si el camino para la reforma tributaria fue empedrado, está a la vista que el de la educacional viene cuesta arriba. Pero, ¿también en una cocina? Hay una competencia en los canales de televisión por el mejor chef. Entre Walker y Saldívar, ¿por qué no? Bueno, el foco está puesto básicamente en lo que podríamos denominar la coalición de gobierno, que a su vez, aparentemente, según muchos dentro de la coalición, tiene incluida la propia oposición dentro del gobierno. Por lo menos así lo planteó Fulvio Rossi la semana pasada. Senador Quintana, partamos con usted y se la largo el tiro. Ya tuvimos alguna vez un encontronazo en la radio respecto de esto, pero la idea de la retroexcavadora, que ha sido utilizada prácticamente como una moneda de cambio, cuando alguien no tiene argumento, agarra la retroexcavadora y la tira, porque sirve. La idea de la retroexcavadora no tiene nada que ver con la idea de la cocina, llamémosla así, que también se plantea, pero las dos cosas funcionan dentro de la coalición de gobierno. ¿Cómo se explica usted eso? Mira, esa metáfora yo la planteé, Fernando,
asociado a un tema, que es el tema que estamos viendo hoy día, a la educación. La educación, uno lo podrá llamar de cualquier manera, ha sido un cambio estructural, cambio de paradigma, dijo la presidenta Bachelet. En fin, claramente esto no es un maquillaje, esto no es continuidad, lo que estamos haciendo en esta reforma estructural, particularmente en estos proyectos. El primero, bueno, en realidad este no es el primero, porque ya se aprobó el administrador provisional, se aprobó el proyecto de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Hay una discusión, un nuevo debate. ¿Por qué? Porque no estaba presente el negocio, no estaba presente el lucro que estructura la provisión educativa. Entonces, yo lo planteé referido a ese tema, pero en realidad tiene que ver con, no sé, colegios con 45 salas de clase con 45 niños, tiene que ver con muchas cosas que durante el tiempo no han funcionado bien, como este programa, que es un buen programa, pero aquí falta una mujer. Yo pondría una retroexcavadora también para que exista una mujer en este panel, por ejemplo. Fantástico llegar a la primera cosa, pedir retroexcavadora para Quiero tocar decir que está planteada en un sentido figurado. Es un recurso literario, si tú quieres, que te permite poner una idea, plantear una idea, desarrollarla. Pero lo central es que se requiere cambio estructural en algunas áreas, donde durante mucho tiempo, te insisto, no ha funcionado bien. Y particularmente yo lo que he señalado es respecto del modelo neoliberal en educación. No lo he dicho en el tema energético, no lo he planteado en el campo del retail, no lo he planteado en muchos temas laborales, ¿no? Simplemente en el tema educacional, porque yo estoy convencido de que para que efectivamente las oportunidades se las podamos dar de mejor manera a niños y jóvenes que en Chile necesitan para tener, entre otras cosas, mayor productividad en la empresa, se requiere hacer un cambio gigantesco. Este modelo único en el mundo, no existe otro, donde tengamos el lucro que organiza la provisión educativa, no da más. Los resultados no pueden ser peores. Somos el último país en calidad y en segregación de los países de la OCDE. Este tema no está circunscrito, las discusiones exclusivamente a la reforma educacional, pero sí se ha se ha visto en la reforma educacional mucho más agudizado. ¿Por qué, Andrés Saldívar? Bueno, primera cosa yo te quiero plantear sobre el tema, son estilos diferentes lo que está planteando Jaime con lo que uno puede tratar de hacer. Yo personalmente creo que en la política dialogar no es ser débil. Al contrario, cuando uno tiene fuerza en sus ideas, es bueno dialogar. Y yo por lo menos he entendido muchas veces que la democracia y la buena democracia es dialogando para convencer a otros. No basta, y uno lo ve en la experiencia del mundo, de tener porque uno tiene un voto más, decir yo hago lo que quiero. En la política uno tiene, y en la democracia y en los sistemas nuestros... Cuando uno tiene muchos votos más. También tiene que escuchar, siempre hay que escuchar, porque siempre puede haber un buen aporte de alguien. Y en el caso de la reforma tributaria, como ¿no es cierto?, que todo el mundo, ¿no es cierto?, pensaba que era una cosa que iba a salir conflictiva, con problemas, que efectivamente empezó así. Y una forma muy confrontacional. Yo fui muy crítico cuando, ¿no es cierto?, se planteó esto entre ricos y pobres y todo este tema. Porque yo creí que no era la manera de hacerlo, sino que lo importante era sacar una buena reforma tributaria sobre la base sin perder el objetivo, que era recoger, ¿no es cierto?, 8.200 millones de dólares para destinarlo aquí a la reforma educacional y a los otros ingresos, a otra salud y otros temas que había que afrontar. Bueno, y en definitiva, ¿qué pasó? Que se aprobó por unanimidad. Un proyecto, ¿no es cierto?, que venía como que iba a ser metido un rupturista por todos lados. Ahora, no creo que en el caso de la educación, ¿no es cierto?, podamos tener la misma situación, porque creo que las posiciones están mucho más distantes. Pero yo soy partidario de escuchar. Yo creo que lo que hicimos en la Comisión de Hacienda del Senado, con motivo de la reforma tributaria, fue una experiencia de realmente diálogo político, diálogo democrático, donde se escuchó a todo el mundo. Y no tuvimos miedo que lo dijeran lo que tenían que decirnos. Y salió algo que fue en definitiva positivo. Y yo creo que en la reforma educacional, hoy día la Comisión está haciendo ese trabajo. Pero nos encontramos, ¿no es cierto?, con una situación, ¿no es cierto?, que yo lo entendí. La posición de Fulvio Rossi. En primer lugar, yo propuse, ¿no es cierto?, que si queríamos sacarla con mayor agilidad, se lo dije al propio Jaime en su momento, yo era partidario de haber tratado la reforma educacional con las dos comisiones unidas, de Educación y de Hacienda, y para evitar suspicacia de que eso significaba que quien iba a presidir la Comisión de Unidas iba a ser el presidente de la Comisión de Hacienda como corresponde por el reglamento del Senado. Yo dije, mire, que la presida Fulvio Rossi, pero trabajémosla en conjunto y démonos tiempo, todo el tiempo que sea necesario. La Comisión ha hecho un esfuerzo, yo creo, pero le falta. Y esto de fijar en la fecha del 27, como se... una forma inconsulta, además, porque pudiéramos haberlo conversado, incluso el día antes estuvimos conversando, Jaime estuvo ahí,
Y yo planteé, mire, yo no creo que sea necesario el 27, porque podemos lograr el mismo objetivo, pero dando más espacio, no aparecer como apurado. Y propuse entonces el día 9 de diciembre. Y dije, mire, el 9 de diciembre votamos en general, el 15 en la comisión, el 15 votamos en la sala, el 31 de diciembre hacemos indicaciones y el 21 de enero se vota en particular en la sala. Y se logra el objetivo de tener la reforma. Pero ¿cuál era el objeto de apresurarse? Y yo creo que Fulvio cometió un error muy grande al tratarnos desleal a todos nosotros Fulvio, y decir que éramos una quinta columna. Pero Fulvio Rossi dice de que esa fecha de apurar las cosas al 27 es lo que la propuso el gobierno. Se la propuso, sí, efectivamente. Cuando fuimos a hablar con nosotros, con Rodrigo Peñailillo, los 7 senadores, que nos fuimos por esto. Era una reunión que teníamos programada hacía más de 2 semanas, precisamente para hablar sobre el tema de la reforma educacional y cambiar ideas con el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, y estaba Rodrigo Peñailillo, él hizo la persona que convocó. Ahí nosotros le planteamos el tema, y Rodrigo Peñailillo fue muy leal, nos dijo, sí, yo lo hice. Entonces le explicamos por qué creíamos que era inconveniente, porque íbamos a dar una sensación como que estábamos cerrando el tema, que no queríamos escuchar a más gente, a toda la gente que había que escuchar. Y él mismo nos reconoció, pero cuando le planteamos esto, él nos reconoció que lo que estábamos planteando era bastante lógico, tenía lógica. Esto es un tema que yo creo que es malo para la nueva mayoría. Es malo porque damos la imagen como que tuviéramos, la introducción tuya, como que estuviéramos dos almas, totalmente. Yo creo que no. Yo creo que no hay dos almas. Lo que creo que hay estilos diferentes que hay que tratar de compatibilizarlos. Felipe Bianchi. Senador Saldívar, buenas noches. Hace 2 o 3 semanas, la Democracia Cristiana, a propósito de esta tensión, llamemos la atención, de esta tensión al interior de la nueva mayoría, dijo, no vamos a aceptar más, esto hay que frenarlo, no vamos a aceptar más que se nos trate como los quinto columnistas, como la traba para que esto se avance. Y nos pasaron 10 días y ya los volvieron a calificar de la misma manera. ¿No se está escuchando la voz de la democracia cristiana? No, yo creo que no es, yo creo que son actitudes muy personales. Aquí no es toda la nueva mayoría. En este caso fue el propio Fulvio quien reconoció, yo le reconozco, ¿no es cierto?, el hecho que haya reconocido este fin de semana que no era un tema de vida o muerte, tratar el asunto el día 27, ¿no es cierto?, y él mismo puso término a este conflicto. Lo que pasa es que, mira, yo se lo dije la vez pasada también a Fulvio, se lo dije primero públicamente y después privadamente. Yo le dije, mira, tienes que cuidar lo que dices en relación con nosotros. No puedes decir que los demócratas cristianos somos desleales. No puedes decir que nosotros somos como que estamos trabajando por intereses en materia educacional para defender intereses particulares. No, tú no puedes hacer eso. Incluso le dije, tú tienes que ser más reflexivo en las cosas que... Se lo dije porque... ¿Pero qué pasa si es que él lo piensa? ¿Ah? Si es que él lo piensa. Él me dijo a mí en la radio, dijo que Ignacio Walker se había aliado siempre con Ena von Baer y con Andrea Lamán en la comisión contra la nueva mayoría. Yo creo que si no. Es que lo piensa, ¿por qué no lo va a poder decir? Yo creo que no. Yo no creo que no es cierto eso. Yo creo que yo defiendo la posición de Ignacio. Ignacio representa lo que la democracia cristiana está trabajando en materia educacional. Nosotros, los 7 senadores, estamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer en materia de reforma educacional. Y lo vamos a plantear lealmente, como lo hicimos en la reforma tributaria. En la reforma tributaria, los 7 senadores tomamos una posición después de hacer todo el estudio y hicimos un planteamiento común. Y en materia educacional vamos a hacer el mismo esfuerzo, no para crear una situación de conflicto, al contrario, para tratar de sacar una buena ley de reforma educacional. No perdiendo los objetivos. Estamos de acuerdo totalmente con los objetivos. Nosotros no estamos de acuerdo ni con el lucro en la educación, ni con la selección en forma generalizada, salvo excepciones que pueden hacerse, como la propia ley lo reconoce, ¿no es cierto? Y somos contrarios al copago. Y eso, en esta ley estamos de acuerdo con los objetivos. Ahora, ¿cómo se logran los objetivos? Puede haber muchos caminos para llegar al mismo. Y déjeme preguntarle a usted, senador Quintana, estas quejas de la democracia cristiana, ¿usted las ve como una pataleta, las ve como algo acorde a lo que se ha vivido en el interior de la nueva mayoría este primer año? ¿Le molestan? ¿Las siente razonables? Mira, primero yo aquí quisiera despejar que no es la democracia cristiana, claramente. ¿Sí, yo no? creo que las diferencias que hemos tenido son con el autor de los matices, que es Ignacio Boca. Matices que yo creo que no le han hecho
un favor al gobierno, ni al proyecto de la nueva mayoría, ni a la coalición en su conjunto. Creo que nos han complicado más que ayudarnos. Entonces, ¿por qué digo que no es la democracia cristiana? Porque quien lideró este mismo proyecto en la Cámara de Diputados fue el diputado demócrata cristiano Mario Venegas, que aprobó íntegramente el proyecto del gobierno, por supuesto con las indicaciones. Jan aprobó planteo la indicación sobre el fin al lucro del ATE, algo con lo cual nosotros en el PP estamos de acuerdo, y otros sectores también de la nueva mayoría. Entonces, aquí claramente el problema no es la democracia cristiana, y por eso que Andrés tiene razón cuando dice que aquí no hay una crisis de la nueva mayoría. Esto está enmarcado en el plano legítimo de la deliberación democrática en torno a un proyecto de ley donde efectivamente estamos hablando de la coalición más amplia de la historia de este país. ¿El problema es Ignacio Walker y Fulvio Rossi? Yo diría, para ser muy directo en la respuesta, que la actitud de Ignacio al menos fue inavistosa en este episodio de los plazos, pero yo creo que eso ya hay que darlo por superado, porque lo concreto, Andrés plantea el programa, es que este proyecto va a estar despachado del Congreso antes del 31 de enero. Por lo tanto, se cumple un programa que incluso los presidentes de los partidos, todos, habíamos concordado con el Ejecutivo hace algunas semanas atrás. El punto es que no es el único episodio. Si este hubiese sido el único, claro, uno puede entenderlo, pero han sido varios, y varios en educación, y no es el único tema del lucro, porque además, como bien dice Andrés, en el lucro tenemos consenso amplio. De todos los 36 expositores que han pasado, ninguno, creo que algunos ligados a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán, solo han defendido el lucro, pero Arturo Fonten lo terminó de matar hace una semana atrás. Incluso los representantes del CEP tampoco lo defendieron. Sí, pero ellos no votan en el Parlamento. Sí, pero nos hemos ido formando convicción, bueno, hace rato, de que esta reforma es necesaria, porque esta reforma lo que hace es emparejar la cancha, incluso con el orden de los factores. Yo creo que era importante partir por este lugar. Bueno, Ignacio muchas veces dice no, que la educación pública es pública, pero nada se dice que simultáneamente a esta discusión legislativa se están llevando adelante, no sé, 20.000 jóvenes que están preparándose a través del programa de acompañamiento y admisión de las universidades, jóvenes vulnerables, en la medida más proequidad que yo he visto en todos los gobiernos pasados. Y eso está teniendo lugar hoy día. Hay programas para mejorar infraestructura en colegios, 2 universidades, ya está el proyecto de ley. Hay un anuncio, o el primer anuncio de la presidenta Bachelet para un sinnúmero de centros de formación técnica del Estado, gratuito, y entiendo que van a haber otros para que en todo Chile tengamos esta red. Entonces, algunos que majaderamente dicen que aquí no se está haciendo nada por la educación pública, por favor. Si esto está teniendo lugar. Fernando, que está aguaitando. Ustedes dos, que son personas tan distintas, carreras distintas, trayectorias distintas, orígenes distintos, edades distintas, y todo distinto, no están por casualidad acá. O sea, precisamente escogimos a 2 personas así, porque creo que todos pensamos, por lo menos yo pienso y creo que muchos del país, que estas diferencias que se manifiestan en la nueva mayoría no son como ustedes las pintan, o como sobre todo la pinta Andrés, que es un hombre con una especie de especial vocación por aquietar agua y poner paño frío. No son anecdóticas, no son simplemente accidentales, no resultan de distintos estilos o del lenguaje que tiene uno u otro. No son temas de calendario que en vez de hacerlo hoy día hagámoslo en una semana más. Son dilemas o encrucijadas por las cuales pasa, y es cuestión de revisar la historia política chilena y de otras partes, para eso está lleno de libros sobre eso, todos los procesos de transformación profunda, como llaman en la nueva mayoría, o revolucionarios, como digo yo, pero da lo mismo cómo se llamen, pasan por esta crisis. En un momento dado, los objetivos comunes, que estaban verbalizados de una forma muy abstracta y que los unían a todos tomados de la mano, y que generaban un clima, además, muy típico de lo que llamaba Mao Zedong las primaveras revolucionarias, dan paso al momento de los detalles, de las definiciones operacionales, y se empieza a producir una división típica que se dan todos estos procesos entre un grupo más moderado, que, por así decirlo, dice, oye, chantemos un poquito la moto porque por este camino nos vamos a despeñar, vamos a generar conflicto, hay algunas cosas que están un poquito vagas, tuvimos las mejores, etcétera. Esos son los moderados. Yo creo que Andrés Saldívar pertenece a ese grupo. Y luego tenemos otros que tienen una visión diferente, que ven que se ha dado una oportunidad histórica, hay una coyuntura, tenemos la votación, o tenemos el poder, o estamos en el Congreso, o tenemos mayoría en la Asamblea Constituyente en el siglo XVIII en Francia, o tenemos esto, lo demás allá, y tenemos que hacer estas reformas que son fundamentales para el país, y hay que hacerlas ahora o no las vamos a hacer nunca, esto es urgente.
empujemos para adelante, incluso pagando, porque saben perfectamente que van a haber algunos costos económicos, etcétera, pero piensan, esta es la oportunidad histórica y si no lo hacemos ahora, vamos a volver a lo de siempre. Ese es el grupo más radical. Tienen distintos nombres en la historia, tienen distintas personalidades, tienen distintas, algunas usan pelucas, otras usan en fin, tienen muchos rostros históricos. Pero siempre se ha dado, yo creo que eso es lo que está viviendo la nueva mayoría, ¿para qué estamos con cosas? Por supuesto, ustedes como coalición tratan de no mostrar esto porque es debilitador para todo. Pero yo creo, y se los planteo así, no es una pregunta específica a cada cual, yo creo que es una crisis, voy a usar la palabra que les gusta tanto a la izquierda, estructural. O sea, es una cuestión de por qué camino vamos a seguir, no solo con esta o aquella reforma, la educación, sino que en general con todo el proceso. Yo creo que ustedes son representativos, más o menos. Por supuesto que hay vaguedades y ambigüedades de esas dos posturas totalmente distintas y que son graves o serias o importantes y no anecdóticas, no una cuestión que alguien es hablador o que dice cosas que no debiera, porque no se queda callado mejor, como se le ocurrió a este caballero tratar de conche su madre a un senador y así sucesivamente. Yo creo que va más al fondo. Yo, Fernando, yo creo que lo que tú estás diciendo puede ser cierto, pero creo que la combinación, yo creo que es buena la combinación. No, puede ser. Porque es bueno cuando alguien tú quieres... Porque, mira, los cambios son muy importantes, pero lo importante es hacerlo bien. Y no porque uno va más rápido, va a llegar más pronto a la meta. No porque uno se levanta más temprano, va a creer que amanece más temprano. No. Yo creo que precisamente en la nueva mayoría lo importante es tener unidad en lo que uno quiere hacer. Estamos todos de acuerdo en que hay que hacer la reforma educacional. Nadie lo niega. Estamos todos de acuerdo en que hay que eliminar el lucro. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, que hay que terminar con el copago. Estamos todos de acuerdo que la selección, esto no puede hacer ni menos la segregación. Y lo importante es cómo se logra. Lo que hicimos en la reforma tributaria, yo creo que a algunos les gustó, no les gustó, pero fue un buen resultado. Y dentro de la nueva mayoría, al principio hubo gente que nos criticó porque íbamos a llegar a este acuerdo, incluso después. Creo que Fulvio Rossi también hizo una observación crítica porque habíamos llegado a esta mayoría, después de que él incluso votó a favor. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la cosa de la reforma educacional, hay un tema que es bien claro. Yo con Jaime presentamos una indicación precisamente sobre el tema de qué es lo que se entendía por lucro. Y aquí yo quiero decirlo con toda franqueza. Primera cosa, a mí no me gusta como hacer partir sobre la base que aquí todos los sostenedores de la educación subvencionada son posibles delincuentes o abusadores. No, porque creo que es un conjunto de personas que ha prestado y está prestando un servicio a la educación. Y lo ha hecho porque la ley lo autoriza a lo que están haciendo. No es el caso de las universidades, que está prohibido el lucro y hacer lucro. Esta gente no. Entonces, a esta gente le vamos a cambiar las reglas del juego. Entonces hay que escucharlo. Hay que ver de qué manera, ¿no es cierto?, hacemos algo que tenemos que hacer, que queremos tener una educación, ¿no es cierto?, que tenga, por una parte, la educación pública y la educación particular subvencionada. O sea, una doble oferta hacia que la familia coge qué es lo que quiere. Aquí el gran problema, yo creo, que este es un tema que vamos a resolverlo, deberíamos habernos preocupado, yo creo que lo hemos conversado. No lo hicimos así. Lo que hay que potenciar es la educación pública, porque está en crisis, al igual que la subvencionada privada en cuanto a calidad. Pero la educación pública, tú estás muy débil. Ha perdido la matrícula. Y si seguimos en la misma línea y no hacemos lo que tenemos que hacer, la educación pública va a ser cada vez más reducida. Sí, perdón, yo quisiera... quisiera referirme a lo planteado por Fernando. Mira, en relación a lo planteado Fernando, yo diría que la nueva mayoría es un proceso todavía en construcción. Yo por eso no soy muy dado a estas comparaciones que muchas veces nos preguntan en relación a la concertación. La concertación tuvo un ciclo, cumplió un ciclo bien, con avances, con modernización, con desarrollo, sin duda, también con tropiezos, con errores. Y esta es otra coalición que superó la concertación. Hay algunos personeros que de repente aparecen, que están bastante alejados, más bien nostálgicos de la concertación. No es el caso de Andrés, porque Andrés, yo siempre lo destaco, él es un fundador de la concertación, pero al mismo tiempo tuvo la capacidad para entender el ciclo que terminaba y el nuevo ciclo que comenzaba. Pero yo siento que es como un niño esta nueva mayoría que se va a tropezar y se irá a tropezar en otras ocasiones, porque es un proceso que está construyéndose. Llevamos tan solo 8 meses en el gobierno y no mucho más como articulados como nueva mayoría. Déjeme hacerle ahí una pequeña interrupción, un paréntesis. Dentro de esa lógica de la concertación antigua, cuando usted escucha el concepto caricaturesco, metafórico, real, en la medida de lo posible,
¿Le dan tiritones? ¿Le parece como a muchos chilenos que se hizo menos de lo que se debía hacer? ¿O está de acuerdo con los ritmos de esa época? No, no me dan tiritones, pero yo me siento muy lejano a lo que fue esa mirada, habiendo sido parte, no en ningún rol protagónico ni nada que se le parezca, de una parte importante de la Concertación, como alguien que estuvo en la Concertación, sin duda. Yo soy también fundador del Partido por la Democracia en el año 1987, no que haya aparecido recién, en los tiempos de la universidad, en los años 80. Pero cuando yo escucho esas afirmaciones, claro, yo siento que se justifican, que se entienden en un contexto completamente distinto, pero también eso me huele muchas veces a consenso, a arreglines, a bajar las banderas, a doblar las banderas, a guardar las banderas y a renunciar. Yo creo que ese fue de los grandes problemas que tuvo la Concertación, que fue distanciarse del mundo social, y tal vez uno de los desafíos pendientes que tiene esta nueva mayoría, que es tomar contacto, retomar contacto, porque lo tuvimos, el proceso de la llegada de Michelle Bachelet al país, un proceso también con bastante inclusión y participación ciudadana, y yo creo que eso no está hoy día faltando. Fíjate, perdona, pero por continuar lo que yo planteé, ustedes han tratado inmediatamente de decir que no, que esto es un niño que está creciendo, que no hay tanta cosa, pero fíjese que en el lenguaje mismo que ustedes acaban de usar se notan estas diferencias de fondo. Andrés ha hablado, por ejemplo, de mejorar tal cosa, la educación pública, mejorar una cosa que está ahí. Mejorarla significa amononarla, sacarle las cosas malas, operarla. Y usted ha hablado en un lenguaje completamente distinto, incluso ha hablado una frase nueva que se está usando antes, era los nostálgicos de la dictadura, son los nostálgicos de la Concertación, como si, implicando inmediatamente que no hay ninguna razón, sino que hay una pura emocionalidad de viejos chotos, el mirar hacia atrás, porque eso de la nostalgia suena a una cosa puramente emocional. Incluso usted dice después, me huele a tal cosa, y por supuesto a mal olor, se supone, los acuerdos los consensos. No los acuerdos los consensos son distintos. Y resulta que en la mirada, yo creo, de Andrés Saldívar, los consensos, los acuerdos no son algo del pasado que hay que mirar con nostalgia, sino que son el alma misma de la política. Es como que yo hablara de los teoremas de Pitágoras y me acusaran de ser nostálgico de Pitágoras, como si no fueran correctos esos teoremas, aunque lo hayan creado hace más de 1000 años. Entonces, ahí yo creo que están notoriamente, aunque uno los trate de ocultar, yo no, ustedes, digamos, tratar de amononar el mote, hay diferencias de fondo, porque tú hablas de un nuevo periodo, de que esto me huele a poco menos que te pusiste un perro en la nariz, me huele a acuerdo. Él habla de mejorar. Son mundos diferentes. Yo no digo que se van a agarrar a puñaladas. Hay recetas diferentes. Pero son mundos diferentes. Hay recetas diferentes. Yo creo que hay que la Insulza, por ejemplo, a mí me gusta hablar con nombre y apellido. José Miguel Insulza, en una entrevista de ayer que le leo, es la hora frente a estas tensiones que nos dan para crisis, en eso tenemos acuerdo con Andrés. Son diferencias. Entonces, José Miguel Insulza habla del disciplinamiento. O sea, yo no creo que el disciplinamiento que hay que ejercer el disciplinamiento para superar esta diferencia de tensiones. Yo de verdad creo que nosotros aquí lo que tenemos que hacernos cargo de que esta es una coalición diversa, amplia, la más amplia de la historia de Chile, de la DC al PC, y todavía nos falta sumar al mundo social, que yo creo que es parte del proceso. Yo primera cosa, te quería decir, Jaime, lo siguiente, para no perder, pues después me pueden decir que no lo dije. Primera cosa, Ignacio, cuando está trabajando en la Comisión de Educación, trabaja en los acuerdos de la democracia cristiana. No hay ninguna discrepancia, no está solo. Y yo establecí la diferencia con los diputados de la democracia cristiana, que tuvieron un comportamiento ejemplar. Pero espérate, lo que hizo la democracia cristiana en la Cámara de Diputados está en un documento, y cumplió estrictamente, que es un documento oficial del partido. Y efectivamente la democracia cristiana fue el partido que votó lealmente todo y cada una de las disposiciones que planteó el gobierno. Pero Ignacio, sale el documento, yo te decía dónde. No, yo te decía, planteó todo. Luego metí tú, lo único que no cumplieron fueron algunos que rechazaron una indicación y aprobaron otra. Estamos de acuerdo en eso. Una diputada nuestra. Estamos de acuerdo. Pero espera, déjame terminar con ese tema. Segundo, yo tengo una visión distinta a la de Jaime. Por eso mira, a mí cuando yo le escucho la palabra retroexcavadora no me gusta. Yo prefiero la sembradora. Porque creo que sembrar... Pero si la retroexcavadora construye también. No, sembrar hace crecer, hace... Bueno, tengo otra visión. Estamos Isabel Allende, la presidenta del Senado, habló de remover. De forma removedora. Bueno, yo tercero. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo soy también una visión distinta, metido como veo el pasado a la Concertación, no porque sea parte de la Concertación, y me siento parte intérprete de la Concertación, y lo que dice... Yo creo que la Concertación fue una fase fundamental en este país para lograr lo que tenemos hoy día y para poder hacer lo que queremos hacer ahora.
sin que se hubiera hecho lo que la Concertación hizo en 20 años. Un país que recuperó la democracia, un país que hizo una transición ejemplar ante el mundo, un país, ¿no es cierto?, que manejó su economía y que la puso en el lugar que estamos. Recibimos $8.000 per cápita, estamos en $22.000 per cápita. Crecimos, metido a 5,5%, metido anual, metido, etcétera. La Concertación hizo un trabajo realmente importante en este país. Y en base a esos cimientos lo que podemos hacer esto otro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una diferencia, efectivamente. Y la hay. Creo que la diversidad dentro de la nueva mayoría yo la aprecio porque a mí no me provoca problemas, porque la cosa es discutirlo. Pero yo te digo una cosa, en estos momentos la Concertación, en la nueva mayoría, lo que tenemos que hacer es hacer estas otras reformas que no se podían hacer antes. No teníamos las condiciones para hacerlas antes. El país no estaba en situación. Hoy día tenemos que hacer, ¿no es cierto? Hicimos la reforma tributaria, ¿para qué? Para hacer una reforma educacional profunda. Faltan muchas cosas por hacer, porque lo que estamos discutiendo hoy día no es la ley madre de la reforma. La reforma fundamental es cuando hagamos, ¿no es cierto?, realmente una educación pública potente, en la cual, ¿no es cierto?, haya calidad en la gestión, calidad en la infraestructura y calidad metido en el contenido. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues seamos francos, la gente metida en la calle, la gente de las poblaciones, ¿por qué manda a sus hijos a los colegios subvencionados privados? Porque ve un colegio más ordenado, me siento bien pintado, que tiene metido los baños buenos, que funcionan, tienen más espacio, tienen más orden seguramente. ¿Y cómo ven los colegios públicos? Oye, los baños no funcionan, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa lo demás allá? Y una educación, ¿no es cierto?, que a lo mejor es de calidad, a lo mejor similar a la otra o no. Entonces, ¿por qué? Porque no es porque se haya obligado a la gente a llevar a la educación subvencionada. Hay algo que está pasando que está malo. Entonces, todo eso lo podemos hacer ahora, pero no lo podríamos haber hecho hace 20 años. Yo creo que el dicho de Pareció en la medida de lo posible es precisamente eso. En la vida, yo creo que muchas veces cuando hay gente que quiere refundarlo todo, termina no haciendo nada, o termina muy mal. Este país tiene muy malas experiencias. ¿Qué es más refundacional que el gobierno de Frei Montalva? Gran gobierno. Yo fui parte del gobierno, gran gobierno, pero hicimos bien los cambios. Gran gobierno. Oye, pero hicimos bien y vamos a hacer bien en este gobierno. Hicimos bien los cambios. Y en este gobierno hicimos cambios profundos y tuvimos resultados. Y no tuvimos crisis. Perdón, yo quiero hacer una pregunta porque de pronto la gente en la casa puede pensar, Chile parece que se convirtió en un país de gobierno parlamentario, porque resulta que hablan los presidentes de los partidos, los senadores, y hablan a nombre y resulta que esto es muy presidencialista, y es presidencialista pero al extremo. Y resulta que hay una presidenta, y hay una presidenta que pidió que le dieran mayoría, y no solamente le dieron mayoría, le dieron 3 mayorías. Le dieron mayoría en los alcaldes, le dieron mayoría en los diputados, le dieron mayoría en los senadores. Presenta un programa y todo el mundo aplaude. El programa, hablamos harto rato del programa. Y de pronto el programa se instala, se enraiza, y la presidenta prácticamente no aparece. Y aparecen todas las voces de los dirigentes y presidentes de partido como si fuera un gobierno parlamentario. Desde ese punto de vista entiendo lo que dice José Miguel Insulza, de que hay que tener un poco de disciplinamiento. Porque resulta que aquí, teóricamente, la líder y conductora política es la presidenta Michelle Bachelet. Y sin embargo, lo que se ve todos los días, este desorden de discusiones, para ti, para allá, esto de tener una mini oposición dentro de la misma coalición, refleja hasta qué punto refleja que la presidenta, no tiene el control de la cocina misma. Yo creo del gobierno. Yo pienso que la presidenta ha estado conduciendo todos los procesos que son propios de la jefa de Estado. Y no nos olvidemos, llevamos 8 meses de gobierno, se nos olvidaron los 100 días, se nos olvidó. ¿Sabes qué? En estos momentos nosotros ya superamos, creo que en 20 proyectos de ley aprobados en el Parlamento, el gobierno del presidente Piñera. Comparado igual periodo, creo que llevamos 20 proyectos de ley más aprobados en este Parlamento, en este periodo. Te lo digo porque algunos dicen que hay problemas de construcción política. Bueno, es raro que se diga que hay problemas de construcción política cuando lo dijo formalmente la democracia cristiana en su algunos nos han acusado como coalición de ufrancil legislativo. Yo te digo en términos concretos, reales, por los cuales se evalúa, entre otras cosas, nuestra labor parlamentaria. Hemos superado con creces el gobierno del presidente Piñera, con iniciativas comprometidas con la presidenta por el gobierno, y efectivamente la reforma tributaria permitió eso, que se cumpla todas y cada una de las medidas planteadas durante la campaña. Pero más allá de la conducción política de la presidenta, senador Saldívar, ¿hay problemas de conducción política en la nueva mayoría? Se ha hablado tanto de un cambio de gabinete. Tomamos ese tema porque es bien importante. Yo voy a tomarlo de la primera afirmación de Fernando. Yo creo que la presidenta no está ausente.
y está ejerciendo sus funciones. Oye, que todos los días yo la veo, sale metido a la opinión pública con declaraciones. ¿Qué es lo que dijo al respecto a la reforma educacional? Hay que dialogar. Es bueno dialogar. Busquemos. ¿Qué es lo que dijo cuando se hizo la reforma tributaria? Busquen, hagan, me alegro por los acuerdos y estoy feliz que se haya llegado a un acuerdo. Ella está detrás de la reforma. Hay que hacer la reforma, ¿no es cierto?, como dije antes, es decir, de tal manera de poder, sobre todo reformas de fondo de tal magnitud, ¿no es cierto? Ojalá que tengan la mayor respaldo posible. No un problema de decirme, yo tengo el voto y yo hago lo que quiero aquí. Y sigamos para adelante. Pero nadie está en eso. Yo es que estoy insistido mucho, perdón Andrés, en el tema del diálogo. Y yo te quiero decir que sobre este proyecto que estábamos recién conversando, nosotros llevamos algo así como 40 horas de debate, 40 horas, 36 expertos, especialistas, institutos, centros de opinión, pero la próxima semana está la iglesia y a lo mejor va a tener que empezar a rellenar. Todos los que han querido van a estar y vamos a seguir escuchando. Lo importante, Jaime, yo estoy de acuerdo. ¿Pero tú crees que hay mucho misterio, Andrés? Lo dije los 5 miembros de la comisión, ¿cómo vamos a votar? No, Pues si Ignacio Walker ha dicho que va a votar a favor. Yo no tengo ninguna duda. Yo tengo un punto, sí, que no quiero dejarlo pasar, que por eso hice el paralelo con la comisión, con el comportamiento ejemplar de los diputados demócratas cristianos. Pero en ese momento en la Cámara ningún diputado abrió esta discusión sobre la selección que han abierto ustedes, que han abierto Ignacio Walker. Ignacio ha llegado a plantear, se lo he dicho a él con un tono muy amistoso, por cierto, le tengo un gran respeto igual que Andrés, él ha dicho que la selección puede llegar a ser virtuosa, que la selección por mérito debiésemos tolerarla, como si la selección por mérito no estuviera disociada del capital cultural y de la historia socioeconómica del niño. Yo creo que es un debate bien de fondo. Y probablemente tengamos en eso también diferencias. En materia de selección, tú sabes que el seleccionar, es decir, no seleccionamos nada o seleccionamos algo. El propio gobierno y nosotros fuimos parte de hacer una excepción. Los colegios emblemáticos pueden ser. Pero no le encuentro sentido a eso. Los colegios artísticos pueden subvencionar. ¿Qué es lo que dice Ignacio? Y estamos de acuerdo que hay que verlo. ¿Qué es lo que dice la propia OECD? Que algún tipo de selección para el efecto de pares, la evidencia es posible. En Chile como siendo cierto, es categórica. Si tú tienes un colegio bilingüe, ¿puede haber selección o no? Si tú tienes un colegio científico, ¿puede haber selección? Hay que estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estudiar una fórmula que no sea metiste una cosa absoluta, es decir, no hay ningún tipo de selección. Y lo peor que puede pasar con este proyecto es que terminemos la tesis de Lavín. Hoy día tenemos, dice Lavín, el exministro, que fue a la comisión, tenemos una élite que la da los colegios particulares pagados. ¿Por qué no tener otra élite que la dé, ¿no es cierto?, los emblemáticos o ciertos establecimientos públicos? O sea, si terminamos este proyecto con 2 élites y con el 80% de los estudiantes tenemos que cerrar, pero han abandonado su suerte, eso está lejos del propósito. Tenemos que cerrar, pero que no haya segregación y que no haya selección. Ok, tenemos que cerrar, pero no pueden irse sin plantear mínimamente una visión de proyección de esta coalición. Cuando estuvo Guten Martínez sentado ahí donde está Fernando, él dijo que se sentía incómodo. Que tenía fecha de vencimiento. Que tenía fecha de vencimiento la nueva mayoría. Lo que quiero preguntar es si ustedes se sienten que, o se ven que como les ha tocado los primeros 8 meses de ser gobierno, si se ven eventualmente proyectando esto más allá. Mira, nos vamos a proyectar, Fernando, en la misma medida que hagamos buen gobierno. Y las reformas que hagamos las hagamos bien y tengan buen resultado. Si nos va mal en la economía, si nos va mal metiendo las reformas fundamentales y el país nos ve en una pelea permanente y uno descalificándose con otro, por supuesto, a lo mejor no tenemos mucho tiempo más allá, no por la voluntad, sino porque no nos van a pero las peleas se producen porque alguien quiere pelear. Yo te digo lo siguiente, yo personalmente no soy partidario de la tesis de Gutenberg. No veo la nueva mayoría como una cosa que tenga una alianza de convencimiento. Al contrario, una alianza que si le hace bien las cosas va a potenciarse y va a poder proyectarse más allá, porque las reformas que incluso estamos haciendo ahora no se terminan en 4 años. Y para eso, falta mucho. No me contestó, ¿hay que hacer cambio en la conducción política? Yo creo que hay que mejorar la conducción política porque es una cosa común. Mira, la conducción política no solo depende, por supuesto, es muy importante la cabeza. Y yo creo que la presidenta tiene esa capacidad de hacerlo. Aquí la conducción política es muy propiamente de responsabilidad de los partidos y los parlamentarios. Y la capacidad de coordinarse. No podemos tener proyectos personales. Yo personalmente aquí creo que lo que falla hay veces que algunos se dan gustitos personales y hacen declaraciones por su cuenta.
Yo en ese sentido soy bastante más disciplinado. Y Yo soy mucho más diría, privado. frente a tu pregunta, Fernando, que la nueva mayoría y su programa de gobierno, su programa de reforma profunda, es un programa ambicioso, por cierto, muy ambicioso. Siempre digo, lo dijo la presidenta de Chile, ella no volvió a Chile a hacer más de lo mismo. Aquí tenemos un cuadro, un diagnóstico que en general es compartido entre la nueva mayoría y respaldado por el país, y es un programa esencialmente responsable, muy responsable. Por lo tanto, yo te puedo hablar más institucionalmente. El PPD tuvo hace 15 días su Consejo Nacional en Talca y nuestra resolución como partido es apoyar la proyección y sin descartar incluso la amplitud en el futuro de la nueva mayoría. Hoy día lo importante es sacar adelante los proyectos, las reformas, ya vendrán los tiempos electorales, no son parte de la discusión, no fue parte de nuestro Consejo de Talca y va a haber diferencias, pero como dice Jacques Rancière, el filósofo francés, ¿qué es la política si no es el disenso? ¿Ah? Y la polémica, pero lo importante es converger hacia los objetivos centrales del programa. Ya, o sea que ¿cómo se llama? Este cebo que puso Andrés Velasco de armar una coalición con Evópoli, Red Liberal y parte de la democracia cristiana no la va a escuchar, ¿nada que ver? La democracia cristiana no está en eso. La democracia cristiana tiene su domicilio en la nueva mayoría. O paramos o que paren la música. La democracia cristiana va a estar en este proyecto, Andrés tiene un Velasco compromiso con el gobierno. se fue con mono y petaca Ahora a la sí, centro si Andrés derecha y Velasco está quiere bien. salirse de lo que él participó, es un problema, una decisión de él. Yo lo respeto mucho, lo tengo mucho cariño, mucho aprecio, creo que es una persona muy capaz y creo que perfectamente podría estar con nosotros. Pero si toma otro camino, es problema de su propia decisión. Muy bien, agradecemos a los senadores Jaime Quintana y Andrés Saldívar por estar acá. Veo que el tema va a continuar mañana. Vamos a seguir. Disciplinamiento, cuidado con eso, ¿eh? Me Dice encanta Jaime Quintana. la disciplina. Buena la disciplina. Volvemos un ratito.